Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Baraka en el Aire. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa muy tarótico nuevamente. Comienza con una pregunta. Tarotista, ¿se hace o se nace? El tarotista, ¿se nace? O sea, ser tarotista, ¿es algo que viene con los genes o es algo que hay que aprender? Es que hay mucha gente que piensa, muchos son los que piensan que para ser tarotista es como un don con el que se nace. Hay como un mito, como que no hay que estudiar tarot. Es algo con lo que viene con el ADN, viene con la genética, viene con... También puede ser con ciertos aprendizajes familiares, pero que no es necesario estudiarlo. De hecho, nosotros que tenemos una escuela de astrología y de tarot, hay muchos tarotistas con este mito como que nos critican, como que nos dicen, pero si tarotista, ¿eso es algo que se puede aprender? ¿Eso es algo que se puede enseñar? Bueno, vamos a ver si eso es algo que se puede aprender, eso es algo que se puede enseñar, o es un don simplemente que viene dado y no hay más nada que hacer, ni para profundizar, ni para tenerlo. Así que mi nombre es Gastón y voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están la gente de Mantra FM que nos está viendo en vivo por todas las redes de Mantra FM 91.9 y la gente que nos está viendo por Instagram, por el Instagram de la Escuela Baraka? Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta mañana acá en Buenos Aires. Hay gente que nos ve de distintas partes del mundo. Teníamos a alguien de Holanda la vez pasada, de España. Así que muy bien. Y si nos estás viendo en diferido en el canal de YouTube, suscríbete al canal, hacele clic a la campanita y todo lo que dicen todos los youtubers de cómo hacer para seguirlos. Bueno, ¿el tarotista nace o se hace? Hacemos esta pregunta para abrir un debate, que es algo muy interesante. Hay quienes piensan, y no son pocos, que para leer el tarot hay que venir como con una especie de don. Incluso muchas veces, desde nuestra postura y la gente que conocemos que enseña tarot, recibimos críticas, prejuicios, como ¿cómo puede ser que ustedes enseñen tarot? ¿Cómo puede ser que enseñen a leer tarot? ¿Eso se puede enseñar? ¿Eso no es un don con el que se viene? O sea que recibimos críticas de las personas que no son tarotistas, que no conocen el tarot, que nos dicen, che, esto se puede enseñar, no es medio una chantada. Y también, mismo de los tarotistas que tienen esta ideología de que no hay que aprender nada para leer el tarot, es algo con un don con el que se viene y nada más. Pero entendamos lo siguiente, es que el tarot es, ante todo, un lenguaje simbólico, un lenguaje, y como todo lenguaje, tiene reglas, tiene conceptos, tiene una carga cultural que lo atraviesa, personas que hablaron, grandes referentes del tarot. La mayoría de los mazos tienen de fondo una estructura numerológica que la sostiene. Hay mazos, la vez pasada por ejemplo hablamos del mazo de Marsella, que generalmente se lo estudia, sobre todo en los últimos tiempos, con una estructura decimal numerológica. Un tarot, por ejemplo el de Rider, que se lo suele pensar y estructurar y parece que sus autores lo configuraron con una estructura septenaria. Existen los puntos de vista octonales, existen los tarot basados en la numerología pitagórica de 9 números, por ejemplo el de Jesús Iglesia Janeiro, el Kier. Entonces eso realmente sí se puede estudiar. Además el tarot, además de su numerología, tiene su simbología plasmada en sus dibujos. Hay ciertos autores, el de Rider, el tarot mítico, que utilizaron mitos helénicos, mitos queméticos, mitos para depositar ahí simbolismos que nos pueden ayudar a interpretar qué es lo que está pasando, qué es lo que le está pasando a nuestro consultante o qué es lo que nos está pasando a nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Nos pueden escribir preguntas a través de Instagram, a través de las redes de Mantra o a través del Instagram de Baraka, de la Escuela Baraka.
No se trata solo de dones ocultos. Por supuesto que como cualquier disciplina encarnada en este mundo terrenal, finito, el tarot requiere ciertos dones. A mí me hubiese encantado jugar a la pelota como Maradona o como Messi, pero bueno, hay un dicho que es: lo que natura no da, Salamanca no presta. Así que por supuesto que tiene que haber ciertos dones, cierta capacidad de intuición, cierta capacidad de necesidad de ayuda, vocación. Tenemos un reel que habla de qué características hay que tener para ser un buen tarotista, características con las que se nacen. Pero por supuesto que esas características, como en cualquier disciplina, la persona que tiene capacidad de escuchar a los demás, de ayudarlos, después puede estudiar psicología, puede estudiar psiquiatría, homeopatía, medicina, coaching, y profundizar en esas disciplinas con técnicas de las cuales han hablado y nos han enseñado maestros de todos los tiempos. Y eso no escapa a cualquier disciplina, como es el tarot, como son los maestros del tarot. No se trata, decíamos, solo de dones ocultos. No se trata. No escapa a las reglas de toda disciplina encarnada en este mundo. Por más de que tenga tintes espirituales, no deja de ser una disciplina que está aquí, manifestándose aquí. Hablamos de las barajas inspiradas en mitología quemética, que es el antiguo Egipto, en mitología helénica, que son la mitología griega, en mitologías nórdicas, en religiones, ¿por qué no? Y conocer sobre esos asuntos de los que los autores originarios de esas barajas colocaron ahí, conocer lo que los autores originales del tarot de distintas barajas colocaron en sus barajas, es lo ideal para ir más profundo en la interpretación del tarot. Además, no solamente se trata de eso, de conocer lo que pusieron los autores, sino que se trata de que hay técnicas desarrolladas por distintos autores. Por ejemplo, nosotros en la escuela Baracá, cada uno de los profesores desarrolla una técnica específica de cómo leer el tarot, cómo empezar, cómo dar los primeros pasos, cómo leer de manera iniciática, de manera novicia. Por ejemplo, yo en mi curso de tarot de Marsella tengo una técnica que se empieza leyendo con una carta, que empezamos algunos elementos, tomamos en cuenta la sincronicidad, ¿qué es la sincronicidad? Tomamos en cuenta el azar objetivo de René Breton, ¿qué es el azar objetivo de René Breton? Cómo colocar las cartas en la mesa para que eso genere un ritual y nos cambie el estado de conciencia y poder entrar a los mundos simbólicos más fácilmente que venir así nomás, como uno cruza la calle y leer el tarot, no es lo mismo. Esos colores, la colorimetría, se puede estudiar. No todos saben qué es lo que despierta el rojo, generalmente desde la mente inconsciente de las personas. ¿Qué despierta el amarillo? Perdón que acá se me está cayendo el celular, me olvidé el soporte. Discúlpenme los que me están viendo por acá. Y todo esto y muchas más cosas que se pueden ver, saber leer las señales. Y hay una cosa que no quiero olvidarme de decir, porque tenemos un invitado muy interesante que nos va a ayudar a hablar y a entender esto de que si tarotista se nace o se hace. ¿Qué es el tema de la evidencia? Muchas veces se confunde el tarotista con el vidente. No es lo mismo ser tarotista que ser vidente. Lo que no quiere decir que una persona vidente o medium no pueda leer el tarot. No quiere decir eso, pero tampoco quiere decir que la persona que lee el tarot sí o sí tiene que ser vidente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No es que para leer el tarot y hay que adivinar el futuro, hay que ver el futuro. Porque la evidencia conlleva una técnica específica. Sí, la evidencia conlleva una técnica específica que es diferente a lo que es la lectura de un lenguaje simbólico. La evidencia no es un lenguaje simbólico. ¿Cuáles son las 3 técnicas específicas de la evidencia? Para que vean la diferencia técnicamente y cómo, pensando técnicamente una disciplina, uno puede mejorar en esa disciplina. Hay 3 técnicas para la evidencia específicas. Por supuesto hay que nacer con un don, con la mediunidad. Eso se puede desarrollar a través del arte de la meditación, también de ciertos rituales.
A veces hay rituales que no son muy éticos para lo que es el desarrollo de la evidencia, a veces sí. Pero ¿cuáles son esas 3 técnicas? Lo primero es la clarividencia, una de las técnicas predominantes en la evidencia. La clarividencia es ver, ya sea a través de alucinaciones, en sueños o mismo en los sueños, situaciones destinales del consultante o de uno mismo. Esa es la clarividencia, una de las técnicas de la evidencia. La otra técnica de la evidencia es la clariaudiencia. ¿Habían escuchado una vez sobre la clariaudiencia? La clariaudiencia es otra de las técnicas de la evidencia que hace que las personas escuchen voces, sí, literal, como dicen hoy en día los chicos, literal, escuchan voces que les dicen sobre el devenir del consultante de uno mismo o sobre situaciones que uno no puede percibir, que uno no pudo percibir de forma directa a través de los 5 sentidos. Uno no estuvo y se puede enterar de algo a través de la clariaudiencia. ¿Quiénes son esos seres esenciales, sutiles, que nos hablan, para decirlo de alguna manera, y esto se confirma en la realidad? Por lo tanto, no es un delirio, no es una alucinación, o en todo caso es una alucinación certera. Quizás no deja de ser una alucinación, pero en todo caso es una alucinación certera. ¿Quiénes son? Si son ángeles, si son demonios, si son seres desencarnados, problema de los videntes. Por eso digo, a veces no es del todo ética las técnicas de la evidencia, a veces sí, no lo sé. Yo he tenido experiencias en la evidencia y preferí irme para el lado de las técnicas de los lenguajes simbólicos y la psicología, la participación de mi yo consciente y ético en la ayuda a los demás. Además, muchas veces los videntes te pueden decir a ciencia cierta algunas cositas sobre tu futuro, pero eso no quiere decir que a través de eso vos puedas elevar, mejorar tu estado de conciencia, desarrollarte, crecer, madurar espiritualmente. O como dicen hoy en día, evolucionar. No estoy muy de acuerdo con esa palabra porque la palabra evolucionar en verdad quiere decir adaptarse al medio. Y si nos adaptamos al medio en el tiempo que corre, en los tiempos que corren, adaptarse al medio parece ser más involucionar que evolucionar. Parece que estamos involucionando. Pero eso es un debate para otro capítulo. ¿Y cuál es la tercera técnica? Bueno, recuerden, dijimos, la evidencia no es lectura de lenguajes simbólicos, eso es otra técnica, la técnica de lectura de lenguajes simbólicos. Hemos hablado muchas veces acá, hablamos al principio del programa, vamos a seguir hablando. Ahora estamos viendo por qué se diferencia de la evidencia. La evidencia tiene 3 técnicas, nombramos 2. La clarividencia, la clariaudiencia y la clariciencia. La clariciencia. La clariciencia se basa en sentir con el cuerpo, que también se le dice clarisensación, sentir en el cuerpo lo que puede pasar y de alguna manera se interpreta esas sensaciones físicas que se tienen de otras personas. ¿Vieron? Esta persona me generó una sensación negativa, nunca les pasó, y después eso se confirma porque a veces son nuestros prejuicios. Ojo, muchas veces nuestros prejuicios genera sensaciones negativas y nosotros interpretamos esas sensaciones negativas muy sueltos de cuerpo, prejuzgando a personas, a seres humanos, a manifestaciones de Dios. Los seres humanos y todo en la tierra son manifestaciones de Dios. Y eso no sería la clariciencia, la clarisensación. Pero bueno, ahí están las 3 técnicas de la evidencia. Uno es la clarividencia, ver, otro es la clariaudiencia, escuchar, y otro es la clarisensación o la clariciencia, sentir en el cuerpo información mántica, por así decirlo. El tarotista puede llegar a tener clarividencias, puede llegar a tener clarisensaciones, puede llegar a tener clariaudiencias, pero esa no es la técnica del tarot. De hecho, si se tienen estos dones, no es tan necesario leer el tarot. Por ejemplo, para adivinar el futuro, por ejemplo, para saber si va a volver o no va a volver Rodolfo. Ya lo nombramos varias veces acá, Rodolfo, ¿no? Si va a volver Rodolfo y la persona tiene clariaudiencia, ¿cuál es la necesidad de leer el tarot? Bueno, uno se puede, las personas que tienen esas intuiciones, esas sensaciones, se pueden apoyar en lo que es la lectura del tarot para confirmar o para aclarar un poquito estas sensaciones que están teniendo, pero ya
es otra técnica y es una técnica que sí se puede estudiar. De hecho, sí se puede de alguna manera desarrollar la evidencia. Se pueden hacer técnicas para desarrollarlas, aunque por supuesto hay cierto límite porque lo que Natura no da, Salamanca no presta. Acá hace poquito tuvimos a un medium y sí, les recomiendo buscar el programa en el que, no me acuerdo el nombre, ¿vos te acordás, Cristi? Este muchacho, bueno, perdón que no me acuerdo el nombre, pero tuvimos un medium. Pasa que tiene un nombre medio hindú, entonces me cuestan, como occidental que soy. Yo tengo un amigo íntimo mío que es medium y la verdad que llegar a esos niveles de lo que él ve y después pasa o realmente era, es muy difícil porque ya vienen con ese don. Hay ciertas cosas que se pueden desarrollar, sobre todo lo más desarrollable dentro de esto es la clarisensación. La clarisensación. E incluso la clariaudiencia, pero eso es difícil porque la clariaudiencia implica vincularse con energías a veces un poco complicadas, ¿no? Que te piden algo a cambio de lo que te dicen. Nada es gratis. Nada es gratis en este mundo. Incluso no es gratis la clariaudiencia. Hay muchas personas, medium, que realmente tienen una excelente ética y trabajan muy bien. Por ejemplo, a el muchacho que hemos entrevistado acá, y le pido mil disculpas, Vagabán, ahí está, Vagabán se llama, Vagabán, búsquenlo, la entrevista Baraka en el aire, Vagabán, muy interesante. Me empezó a hablar de mi abuela y yo nunca le hablé de mi abuela, de hecho me hablaba de cómo le decíamos a mi abuela. Bueno, se me está yendo el tiempo. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a estar charlando hoy junto a un especialista para seguir respondiendo a la pregunta tarotista. ¿Se nace o se hace? Bueno, y hoy es el programa número 55 de Baraka en el aire. Según la numerología de la baraja egipcia de Kier, que siempre tomamos, o casi siempre, corresponde al arcano la constricción. No lo traje, perdón. Búsquenlo en Google Imágenes, búsquenlo el arcano la constricción de Kier, si les interesa el arcano 55, muy interesante, que tiene un axioma. Para conocer el axioma, o sea, la máxima que nos convida el autor del mazo, Jesús Iglesias Janeiro, hay que estudiar, porque si uno no estudia, no sabe. No siembres mixtura en tu corazón, ni la cultives en tu corazón. No siembres mixtura en tu huerta, ni la cultives en tu corazón. No siembres mixtura en tu huerta ni en tu corazón, o sea, en el exterior y en el interior. El arcano 55 es no generar mixtura, no generes... Creo que Fito Páez lo dice en una canción muy cómicamente, dice, no es bueno estar ganándose enemigos, ni interiores ni exteriores. Estas conjeturas, esto de estar siempre pensando mal de los demás o pensando mal de nosotros mismos. Por ejemplo, realmente decir que el otro es un chanta porque enseña tarot es generar mixtura en mi corazón, es generar oscuridad en mi corazón. Es mejor ver a todo lo que nos pasa alrededor nuestro, intentarlo aunque nos cueste, aunque nos duele, como expresiones de Dios que nos están enseñando cosas. Duele, porque a veces como duele decimos, no, esto no puede ser Dios. No, puede llegar a doler porque tenemos un ego duro, tenemos un ego muy duro. Muy bien, Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés contactarte con nosotros para estudiar con nosotros tarot, astrología, lenguajes simbólicos. Buscanos como www.escuelabaraka.com o en las redes de Escuela Baraka en Instagram, en Facebook. Además, si nos estás viendo en vivo, seguinos viendo en vivo, y si no, buscanos en Mantra FM todos los jueves a las 10 de la mañana del horario de Buenos Aires o el equivalente en otras partes del mundo donde estés. Y si nos estás mirando en diferido por YouTube, tenemos un canal de YouTube humilde, sencillo, con poquitas vistas, pero ahí está peleándola, el de Baraka Escuela. Si nos estás viendo, dale me gusta y suscríbete y activa la campanita que a nosotros nos sirve muchísimo. Bueno, se entendió la diferencia entre la técnica de lo que es leer, interpretar un lenguaje simbólico y lo que es la evidencia. Pero
si quieren saber más de esto, y esto que nos ayuda a responder si tarotista se nace o se hace, en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado Tarotista se nace o se hace, Franco Baliani es un tarotista conocido en Argentina y en el mundo por ser organizador del Congreso Internacional del Tarot, de mucha reputación, de prestigio, y hoy, bueno, y además es psicólogo de psicología profunda, como no podría ser de otra manera un psicólogo tarotista, y hoy tenemos el privilegio de que nos va a ayudar a entender un poquito más y a responder un poquito más la pregunta si tarotista se nace o se hace. Hola Franco, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gastón, buenos días. Buenos ¿Buenos días. días o, o, Buenos o días lo que para sea? mí, por lo menos, o en alguna otra parte del mundo ya. Y voy a Ya son saludar la tarde. a personas, ya de la tarde me están mirando desde España, que ya son las 2 de la tarde. Te Muy bien. escuchaba atentamente. Para nosotros el número 5 conecta también con el sumo sacerdote Uh-huh. o con el Papa en el tarot de Marsella. Y habría que hablar inclusive de esos estados de gracia, ¿no? En donde algunos profetas o algunas personas piden esto de poder ver más allá de las cosas de este mundo. Me quedé pensando en eso y también me quedé pensando en que 5 más 5 es 10 y que en muchos tarot ese número también tiene que ver con la providencia, con el destino, con las cosas que están escritas, ¿no? Me acordé de un montón de películas que hablan de esta paradoja, de esta temática entre destino y libertad. Y tocaste un tema interesantísimo para estas cuestiones de terapias alternativas, de facultades del ser humano. Eh, en Uh-huh. parte, hay gente que nace con intuición natural y podríamos decir desarrollada, y hay otra gente que se forma con estudio. Yo estoy cindido entre mi estudio académico y las cuestiones que tienen que ver con esto de la facultad intuitiva, la facultad natural, ¿no? Jung hablaba de la intuición. Osho hablaba de la intuición, decía que es algo que no podemos explicar con palabras. Osho dice, es tan difícil hablar de intuición porque justamente escapa a la verbalización. Muchas veces es una sensación que uno tiene que llega al cuerpo y que no se puede decir, que no se puede poner en palabras, ¿no? Él dice algo que a mí me encanta, que habla de lo incognoscible, ¿no? Muchas veces lo que nuestra mente, lo que nuestro ser no llega a comprender, no llega a abarcar, y eso tiene que ver con estos fenómenos, ¿no? El canal de la gracia del sumo sacerdote, en donde por allí llegan todas estas cuestiones también que tienen que ver con las visiones. Vos hablabas de 3 formas, ¿no? De poder conectarnos con estos fenómenos que muchas veces nos dejan boquiabiertos o, como dice Jung, que escapan a cualquier lógica. Porque Uh-huh. tiene que ver con esto, ¿no? Con escapar a cuestiones que están relacionadas con la lógica, con la ciencia. Él habla inclusive de causalidades y todo este tema que, bueno, un poquito estudiado por él tiene que ver con la teoría de la sincronicidad. Cortázar hablaba de sincronicidad, ¿no? Un poeta que tenía más que ver con la escritura, con Uh-huh. cuestiones más literales, ¿no? En ese sentido, y hablaban de esto, de lo intuitivo. Einstein hablaba de la intuición, decía, la única cosa realmente valiosa que tuve es ser intuitivo. Y así, ¿no? Buda también decía que allí en la intuición habita la verdad del ser. Un montón de personajes famosos que conectan con esta parte que tiene que ver con lo que vos decías de si nacemos con esta facultad o nos formamos. Yo, por mi formación, apunto siempre a estudiar, además de lo que de alguna manera te da la naturaleza, como vos hablabas, ¿no? Porque estudiando uno va profundizando. También es Uh-huh. cierto que a veces mucho estudio bloquea estas facultades. Sí. Inclusive en un ping-pong de preguntas y respuestas que veníamos trabajando con este tema, hay una que dice, bueno, tanta información o tanta teoría, ¿puede bloquear? Sí, claro, puede bloquear, como todo exceso bloquea. Y también puede bloquear una epifanía, ¿no? Como en la carta de la torre, un exceso de información a la cual uno está preparado puede bloquear. Entonces es un tema súper interesante que en mi estudio tiene muchísimas aristas. Uh-huh. Como que, Coincido con algo que vos decías, sí. también que tiene que ver con que el tarot es un lenguaje simbólico.
y como lenguaje simbólico hay que estudiarlo, y coincido también con algo que dijiste que te venía escuchando, que si tenés esa capacidad, eh, no necesitas de una herramienta como el tarot. Quizás la necesitas para canalizar con más detalle alguna cuestión, pero no la necesitas naturalmente. Entonces, para mí, en un estudio inicial, lo que hace un tarotista es interpretar ese lenguaje de símbolos, ese lenguaje óptico evocativo de las cartas y transmitir o traducir eso a nuestro idioma. Mm, Eso es lo que hace un tarotista y entiendo que la formación inicial tiene que ver con este estudio simbólico de estas imágenes multívocas que son las cartas del tarot. mm. Para mí va mucho por ahí. Eliphas Levi decía que el tarot era una máquina, verdadera máquina filosófica, decía, ¿no? Que nos hace sentir, nos hace pensar, de alguna forma nos muestra la vida desde otro lugar, contada desde otro lado. Entonces, eso me parece sumamente interesante. Después, siento que cada persona en este mundo espiritual hace su camino. Puede entrar por estas cuestiones intuitivas, puede entrar por estas cuestiones intelectuales, puede entrar por estas cuestiones que tienen que ver con la sensación que generan las láminas o con el espejo tipo psicológico a veces que proponen los arquetipos. Hay un montón, realmente es un tema muy interesante, Gastón, el que traes y el que planteaste. Buenísimo, muchísimas gracias. Yo hablaste de Jung hace un rato y pensaba esta diferenciación que hace Jung entre lo que es la intuición y la inspiración. La Mm, intuición como algo más proveniente de la mente inconsciente, que quizás son señales que nos envía el cuerpo, nuestro cuerpo que en este momento está registrando inconscientemente, que escapa a nuestra percepción, quizás cómo estamos sentados ahora, cómo estamos respirando, cómo están nuestras manos, ¿no? A veces escapa, y eso sería un estado de conciencia elevado, realmente mientras que estamos ujú. hablando y o haciendo lo que estemos haciendo, a la vez tener como en principio una conciencia del cuerpo y nos estaría mandando entonces el cuerpo una información, una sabiduría que tiene el cuerpo a través de la intuición que se decodifica por todos los canales inconscientes y llega hasta nuestra conciencia. Y la inspiración ya algo más perteneciente a centros más elevados, como una información Ujú. que viene de centros más intelectuales o centros más espirituales, emocionales, de forma mucho más directa como un insight. Hablaste de la Ujú. epifanía, por ejemplo. Sí, Pero sí. hablando de la intuición, porque para mí, o sea, por lo menos yo como leo el tarot, hay mucho de, no solamente de inspiración, realmente hay mucho de intuición. Realmente a mí las cartas me llegan físicamente, no sé, como que siento sensaciones en el cuerpo cuando leo el tarot. Esto que hablaba hace un ratito de la clarisciencia. ¿Vos cómo sentís qué rol juega el inconsciente? Ah, de paso te cuento que ahí se está viendo en pantalla que puse acá al Papa, que el Papa porque tengo el de Marsella, el sumo sacerdote, como quieran llamarle, y a la Rueda de la Fortuna. Los puse acá Bien. en pantalla porque vos lo mencionaste, claro, porque es el programa 55, hablamos del Papa, hablamos 5,510. Muy bien, muy interesante la amplificación. Pero volviendo a la pregunta y hablando del inconsciente como el catalizador de lo que es nuestra intuición, ¿qué rol juega, ¿no? Para vos este inconsciente en una lectura de tarot? Todo el rol. Aquí voy a pecar, me sale mi formación académica, psicológica, y me sale Freud de adentro y diría todo el rol, todo el tiempo, en todas partes, porque el inconsciente está más presente de lo que nosotros creemos en la vida cotidiana. Entonces, como en la película esta de esta actriz, Michelle Yeoh, que es como evocar todo el tiempo cuestiones que tienen que ver con nuestro inconsciente. De hecho, en las cartas de tarot se da un fenómeno muy particular de proyección que tiene que ver con esto de el inconsciente a puertas abiertas, ¿no? Es proyectar mucho de nuestro inconsciente en lo que estamos leyendo, en lo que estamos sintiendo, en lo que nos devuelven las láminas del tarot. Entonces, interesantísimo esto, Gastón, de poder ahondar más en las leyes del inconsciente para una lectura de tarot. Creo que es un tema inclusive poco abordado, te diría, cómo el inconsciente juega un rol o juega un papel en una lectura de tarot, del cual muchas veces no tenemos registro, no tenemos idea.
Lo Ujú, estás trayendo, entiendo por tu experiencia, entiendo por estas cuestiones que tienen que ver con la facultad intuitiva, pero no sé si todo el mundo está sabiendo o de acuerdo que el inconsciente juega un rol fundamental en una lectura de tarot y por lo tanto también la intuición y por lo tanto también las leyes del inconsciente, que muchas veces son la temporalidad, la falta de contradicción, ¿no? En el inconsciente dos cosas aparentemente opuestas pueden coexistir y el tarot es un juego de opuestos complementarios. Desde ahí yo creo que juega un rol fundamental y la comprensión de una lectura desde ese lugar, inclusive atemporal, inclusive que tiene que ver con este principio, en donde dos cosas pueden coexistir a la vez, me parece fundamental. mm, Jung también dice esto, ¿no? Que la relación de sentido que propone un hecho sincrónico muchas veces tiene que ver con un sentido personal, no general. No es un mensaje lógico, general para la comunidad, es un mensaje para esa persona en ese momento. Entonces, creo mucho que el sentido se lo damos a través de todo nuestro ser, que incluye esta parte que tiene que ver con el inconsciente de cada uno y con lo que está allí en la sombra, que es lo más rico que tenemos y que tiene carácter de ley, ¿no? Entonces, sí, para mí el inconsciente juega un rol importantísimo en una lectura de tarot. Ojalá que podamos ahondar mucho en estas cuestiones que nos cuestan tanto porque son cosas que van muchas veces en contra de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la lógica, de las leyes de los estudios, de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, podríamos decir, más matemáticas, más intelectuales. ujú. Bueno, por ejemplo, nosotros, hablando de esto, es súper interesante que hayas mencionado a la proyección. Nosotros en los cursos hablamos de la proyección que Freud la toma como un mecanismo de defensa, ¿no? Que hace que algunas cuestiones que están en nuestra mente inconsciente, lo que él llamaba lo inconsciente, se queden ahí, ¿no? Porque son egodistónicas, no nos gustan de nosotros mismos y entonces la proyectamos a los demás, ¿no? Sos vos Claro. porque yo no lo quiero ver. Pero lo interesante del aporte de Jung a esta noción, que le cambia un poco el nombre, pero es lo mismo, lo llama atribución, es que deja de tomarlo solamente, meramente como un mecanismo de defensa, sino que también como un atributo virtuoso, por ejemplo, para Mm, generar arte. Eh, sí, claro. y desde ahí se desarrolla el método de la amplificación. El método de la amplificación onírica, pero en verdad es un método de amplificación que sirve para todo evento sincronístico, no solamente para los sueños. Es súper interesante y es estudiable, es técnico, es una técnica y es totalmente aplicable para la interpretación del tarot, así como se puede interpretar los sueños, que son un lenguaje simbólico de nuestra mente subconsciente, se puede interpretar el tarot con el mismo método de la amplificación. Por eso, viste la discusión, ¿el tarotista se nace o se hace? Bueno, el método de la amplificación es una técnica junguiana que tiene pasos, nosotros los dividimos en 6 pasos, primero esto, después esto, después esto, y la lectura sale, pero por supuesto que uno en eso tiene que apoyar la intuición, y de ahí viene la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué aporta para vos el estudio formal frente a esto de la intuición, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos recién. Bueno, es interesante esto de traer lo artístico. Sí, Marian Costa sí. sostiene que una lectura de tarot en principio es un proceso creativo y lo relaciona con el arte. Antes de relacionarlo con lo terapéutico, antes de relacionarlo con las cuestiones del conocimiento, lo relaciona con esta faceta más de creadores en ese sentido de ordenar esa información. Bueno, Y ella es ahí hago artista, el ¿no? acento, es artista, sí. Claro. Ahí hago el acento. ¿Qué pasa cuando nos formamos en tarot o en otra disciplina? Logramos ordenar todo esto que tiene que ver. Vos hablabas de sublimar, ¿no? Si las cartas son un disparador de todas estas cuestiones artísticas, sublimadas, que tienen que ver con los fenómenos de proyección, de inaugurar en el afuera lo que está en nuestro adentro, lo que hace el estudio es ordenar toda esa información y transformarla en un discurso que para, obviamente, nuestra conciencia sea legible. Creo que la formación tiene que ver con esto, poder lograr que todo esto que acontece y que nos llega, que nos surge, que tenemos que expresar cuando tenemos delante las cartas y que tenemos que, de alguna forma,
saber llevar. El hilo conductor que genera estudiar tiene mucho que ver con armar ese discurso, ordenarlo, ordenar la información para que pueda ser legible. Es una opinión particular, pero entiendo que el estudio del tarot tiene muchísimo que ver con ordenar lo simbólico, que es multívoco inclusive, y darle una vuelta de rosca allí a lo que está a veces presente, pero de forma caótica. Y la formación y el estudio tiene que ver, vuelvo a Jung, que bueno, ahora lo nombro mucho, no sé por qué aparece Jung ahí todo el tiempo, ¿sí? Hacer consciente el inconsciente, ¿no? Echarle luz a estas cosas que tienen que ver con toda esa información que nos llega. Para mí, el pie de lo intelectual tiene que ver con las palabras. Vos hablabas de lo onírico, ¿no? Bueno, soñamos en imágenes, lo que hacemos después es ponerles palabras a esas imágenes para que ese relato de alguna forma pueda ser leído por esta cuestión más del yo o más consciente o como quieras. Me parece que el estudio tiene que ver con eso. Y por otro lado, si amás al tarot, en algún momento tenés que estudiarlo, porque hay siglos de historia de personas que lo han estudiado y que han llegado a conclusiones desde ese lugar. Entonces, yo sostengo, y a veces he tenido algunas discusiones medio acaloradas, con que no es todo intuición con el tarot, no es todo lo que surge, no es todo no saber, ver una carta y decir, porque hay toda una tradición hermética, inclusive oriental, occidental, que tiene muchísimo que ver con conocer, comprender y con, de alguna manera, abrir ese cofre de conocimientos que te ayuda a la interpretación de las láminas. Ujú. Por algo la palabra arcano viene de arcanum, ¿no? De algo que está encofrado, algo que está en un arca, ¿no? Encerrado. Hay que estudiar, hay que estudiar. Ujú. Ahí me pongo un poco duro. Veníamos hablando de intuición Y y ahora ahora estoy hablando hablamos de estudiar. de estudiar. Estamos perdiendo, en vez de ganando alumnos con este programa de radio, difundiéndonos, estamos perdiendo alumnos. Porque Sí, viste la palabra eh, estudiar hoy en día, estamos en tiempos que todo es un clic, que todo te lo resuelve la inteligencia artificial, Google o un videíto de YouTube práctico. sí, Aparecen dos psicólogos hablando de tarot y acá me parece que ya en cualquier momento nos quedamos sin público. quedamos solos, Nos quedamos nos quedamos solos. solos. Sí, es Es verdad. O cuando lees interesante, algún libro y pero decís, sí, la sí. cita la tomé del viaje del héroe, que son libros clásicos de tarot. El viaje del héroe tiene 250 páginas, creo que la lees, no sé, una semana, ponele, Ujú, ¿no? ujú. Pero hablas de libros y ya viste también en el mundo del tarot, es como, ¿qué citaste? ¿Un libro? Sos un intelectual del tarot, entonces no entendés el tarot. Pero creo que en la vida todo es un equilibrio. A mí me parece que no es ni un extremo de ser un personaje intuitivo y no leer, ni tampoco un extremo de ser totalmente intelectual y dejar esa facultad, ese costado que tiene que ver con el inconsciente, la intuición, con todo lo que está relacionado a la inspiración, la gracia de la que hablábamos, ¿no? Estar abierto a esos fenómenos también es romper con la lógica. Si no, no estaríamos hablando de esto. Yo estoy abierto a esos fenómenos, lo que no quiere decir que no me ponga a estudiar algo que además en lo particular me gusta y me gusta estudiarlo. Yo creo que simplemente o sea, uno tiene que explicar lo simple a veces, ¿no? Pero simplemente Mm, se trata de un equilibrio tal cual. entre lo racional y lo intuitivo, un equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, un equilibrio, Mm, todo tiene que estar en su equilibrio, todo tiene que estar en su punto medio para que sea sano. Además, estamos hablando de respetar la herramienta. Vos la considerás sagrada, entonces respetala. O sea, todos los que hicieron. Uno no puede ser que lea con el mazo de Rider y dice solo hay que tener intuición. Si el mazo de Rider está plagado de cuestiones que justamente mm, White. O sea, sí, estaba lleno de conocimientos y no esos dibujos. tal cual. ¿De qué se tratan? Sí, Se tratan de mitos claro. helénicos, de cuestiones astrológicas. Mismo el Ujú, tarot de Marsella, porque para los autores, que no sabemos quiénes fueron los originarios, ¿no? Pero tiene un montón de elementos, por ejemplo, hablabas del Papa, la corona del Papa, tiene un montón de elementos que conocía mucho sobre los simbolismos de esa época feudal también. Entonces, ujú, ¿por qué si los autores del mazo de tarot eran conocedores de la materia con este nivel intelectual, ¿por qué los tarotistas tienen que ser como unos burros que van, mm, que simplemente dicen porque lo sienten? mm, Ahí sí, ya me puse sí, sí, más bélico, pero sí. respetemos Va. se trata de respetar la herramienta. Y a veces genera un problema esto porque algunos alumnos, a vos te ha pasado,
que llegan, y cuando uno empieza a hablar de que hay cuestiones, porque tampoco se trata de leer 30.000 libros, uno cuando, bueno, vos estudiaste psicología, yo estudié psicología en la UBA, no sé qué cantidad de libros, creo que la obra de Freud me la leí completa más de una vez, Sí, eh, sí. y, y, y no es tanto tampoco, no es tanto, como vos dijiste, un libro cortito. Además, otra cosa, la responsabilidad ética. La responsabilidad ética se aprende Ujú. o es personal o es una combinación. Nos tienen que ayudar porque todos tenemos un demonio adentro. Mm, qué interesante ese concepto. Todos tenemos un demonio adentro, sí, ni hablar. Pero creo que también todos sabemos, eh, de alguna manera, qué sería ético, porque tiene que ver con uno, ¿no? Entiendo que la regla de oro del tarot es leerte o leerle las cartas a alguien, como te gustaría que alguien te las lea, ¿no? Con el detalle, con no ser fatalista, con intentar ver cosas que están aconteciendo y decirlas, quizás con un poco de tacto, pero decirlas. Entiendo que la ética nos atraviesa en todo sentido en la vida. Vuelvo a lo mismo del estudio. Obvio que a veces hay que estudiar cuestiones éticas que tienen que ver con lo fino, pero Ujú. todos sabemos en una lectura de tarot qué cosas estarían bien o mal. O sea, Ujú. si viene una persona al consultorio y uno dice, uy, mirá, acá te va a pasar esto malo, esto otro malo, te morí mañana, te piso un auto, etcétera, como lamentablemente ha pasado, y no me quiero poner Sí. duro porque es como vos decías, en el mundillo del tarot hay grandes personalidades, genios, brillantes, y hay gente que durante mucho tiempo lo usó muy mal. Sí. Entonces, creo que en ese sentido, sí necesita este mundillo del tarot hacer mucho acento en las cuestiones que tienen que ver con la ética. Y quizás digo un acento más consciente en ese punto, porque es una historia que nos estigmatiza, lamentablemente. Mm. Porque si bien podemos hacer buen uso del tarot y defender el buen uso, tenemos detrás una historia. Yo particularmente soy de hacerme cargo. Soy tarotista, bueno, tenemos esa historia detrás de personajes que quizás lo han usado para mal, o que han dicho cualquier Un servicio cosa, o hacia la no han disciplina. estudiado, tal cual. Ejercer éticamente el tarot no es solamente un servicio hacia la comunidad, hacia nuestro consultante, sino que es un servicio hacia la disciplina, ¿no? Porque uno Sí. la pone en el lugar donde tiene que estar. Y tiene que ver con la idoneidad, tiene que ver con las incumbencias, tiene que ver con un montón de cosas que están relacionadas al quehacer, a la actividad propia de el tarotista. Y yo por eso insisto mucho en estas cuestiones éticas. Pero, como dice María del Mar Tort, el sentido común muchas veces es el menor de los sentidos. Por Entonces, bueno, eso hay que ayudarnos entre nosotros, ¿no? O sea, todos claro. tenemos un demonio adentro, a todos capaz, Mm, a todos el cristianismo dice todos somos pecadores, mm, el islam habla de que todos tenemos un demonio interior y todas las religiones a ujú, su manera dicen que bueno, a todos se nos puede escapar la tortuga porque estamos encarnados en un cuerpo que tiene deseos y a veces eso se nos hace olvidar las cuestiones éticas. Nos ayudamos entre nosotros recordando cuál es la ética, estableciendo una ética. ¿Sabes qué me parecía súper interesante? Me hablaste del discurso. Nosotros tenemos un apartado completo de la prosa interpretativa, ¿no? Porque eso también es algo que se aprende, ¿no? No es cómo hilar una interpretación bella y coherente para que eso sea significativo para nuestro consultante. A veces incluso tal yo cual. en las clases a los alumnos le digo, primero, no intenten decir algo acertado. Al principio intenten decir algo coherente y bello. Mm. Después con el tiempo vamos a ir viendo lo del acertado. No sé qué Está pensar. bueno. ¿Sí? Sí, pienso mucho que pasa por ahí, por esto de poder lograr concatenar, hilar una historia. Somos contadores de historias, los tarotistas somos contadores de historia, Ujú. porque lo que estamos viendo ahí es una historia en viñetas quizás de lo que cuentan las cartas, pero somos contadores de historias y obviamente mientras más clara esté la historia y mientras mejor esté contada, Ujú. como todo en la vida, más impacto tiene en este caso los interlocutores. Ujú. Y hasta inclusive me animo a decir en uno mismo como Sí. interlocutor, ¿no? Tiene que ver con esto de poder decir esas cosas. Y me parece que en eso sí el tarot es narrativo, sí el tarot es poético y sí despierta un montón de inspiraciones que tienen que ver con contarnos la mejor historia de todas
que es la historia arquetipal del viaje del héroe, que ya está recontra mil dicha, recontra mil trillada y demás, pero que tiene que ver con eso, ¿no? La historia de las cartas cuentan nuestro viaje por este mundo. Vos hablabas de Wade recién, ¿no? Y justamente es un mazo que tiene descrédito porque él pertenecía a una orden que es la orden de la Golden Dawn, en donde había un montón de compendio y de correspondencias y de simbolismos en esas imágenes del tarot. Desde la astrología hasta la alquimia, hasta el misticismo cristiano, el martinismo, rosacrucismo, un montón de cosas ahí que uno no sabe, porque justamente no las estudia, pero que están ahí presentes, son parte del mazo y ayudan a la comprensión de esos símbolos. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Me parece importante lo que tiene que ver con el saber decir. Mm, Aristóteles decía que una cosa es saber y otra cosa es saber explicar. Me parece fundamental ese claro. término, ¿no? Uno sabe cuando quizás de alguna forma opera con la técnica. Bueno, ahora, saber explicar tiene que ver con esto que vos hablabas de embellecer lo que uno dice, del discurso, de la retórica, de un montón de cosas que para mí los tarotistas debemos estudiar o debemos entender O o en algún como dice un punto. amigo mío comerciante, me dice, no es lo mismo tener limones que hacer limonada. Tal cual, tal cual, exactamente. Tiene que ver, y un poco también tiene que ver con ese mostrar las bondades del tarot. Bien. Y pasa también por esto de mostrar la literatura de las cartas, que es muy Perfecto. rica. Háblame del Inclusive, Congreso. Qué tiene que ver el Congreso con todo esto? ¿Qué aporta el Congreso a todo esto? Porque nos quedan 5 minutos y no quiero que cortemos sin que me hables un poquito del Congreso que se viene, que me parece que es central. primero, lo más importante que voy a decir tiene que ver con un darte las gracias por participar. Eso Ujú, es para mí muy importante. Creo que un congreso lo hacemos entre todos y el que puedas participar, yo te vengo escuchando de hace un par de años que mm, venimos inclusive queriendo invitarte y que quieras y puedas participar, para mí es lindo porque estamos generando comunidad. Un congreso tiene que ver con esto de poder defender el buen uso del tarot y de hacer comunidad y de mm, crecer en comunidad. Y por otro lado, buenísimo. la capacidad o la posibilidad de un congreso está relacionada a un montón de otros puntos que tienen que ver con poder contemplar distintos enfoques, con personas que tienen otras formas de trabajar con el tarot, actualizarse, poder también de alguna manera traer a alguien de fuera, importante, que venga a dar una disertación, que de alguna manera nos enseñe, porque también es una instancia en donde se aprende en un congreso unimos voluntades. De hecho, en los congresos surgió esto de poder darle una forma legal Claro. al oficio, a la actividad de tarotista, y surge ahí también la asociación de tarotistas. Sí, Un certificable, ¿no? Porque congreso te forma. no es que sea ilegal, pero algo Claro, certificable, ¿no? claro, claro, tal cual. No, por suerte, ilegal no. En No. la provincia de Santa Fe sí, pero ¿En la provincia de Santa Fe esperemos es que ya no, ilegal? pero es Ah, ilegal en conjunción con una ley que prohibía también el juego clandestino. Por eso en Santa Fe hay solamente 3 casinos en toda la provincia, bueno, porque se a eso yo no sé, lo banco, la verdad, porque siendo sí, psicólogo, sí, teniendo sí. casos de ludopatía, me parece terrible lo que hacen los casinos. O sea, un abuso a a puertas abiertas. Eh, lo que a Es mí me parece quizás terrible. contradictorio es asociar eso a una terapia alternativa, pero es un Cualquier tema de cosa. debate, como decir, Sí, eso es que ignorancia. podemos charlarlo, ¿no? Sí, En sí. ese punto. Pero bueno, estaba ahí el mismo artículo, mismo anexo, y una ley de hace 100 años atrás, eh, pero, pero como hablamos de la sincronicidad, ¿no? Que la Asociación de Tarotistas tenga la cuna en Santa Fe y tiene que Justo. ver con una lucha y tiene que ver con una defensa y tiene que ver con esto de legalizar, de defender, de difundir el buen uso del tarot y justamente el Congreso va en un 80% por ese lado. Después yo digo que nos juntamos los locos que amamos al tarot y la idea también es que sea una fiesta, pasarla bien, tanto sea en la versión online como el presencial. Mi idea es que festejemos este amor que le tenemos a las láminas y mucho trabajo detrás y mucha constancia para lograr que el evento crezca, sea cada vez mejor y que los participantes también puedan llevarse una linda experiencia, aprendizajes y esta conciencia de hacer comunidad
para crecer juntos, ¿no? Que también es la idea de la asociación. Mm. Esos son los puntos importantes. Tenemos gente como vos, Gastón, muy idónea en conferencias también súper interesantes. Escucharte te despierta cosas, así como los otros conferencistas también, y eso me parece súper importante. Gente muy, muy genia que va a estar en este congreso online el 4 de mayo. Muchísimas gracias. Lo mismo digo de vos y contame un poquito cómo hace la gente para participar en el Es Congreso, facilísimo. para escucharlo, ¿no? Antes pasaba teléfono, viste, mandaba perfiles y demás. Facilísimo. Buscan Congreso de Tarot Argentina en cualquier navegador, en Instagram, en Facebook, estamos ahora también en TikTok. Por cualquier lado nos buscan y Congreso sale el logo del infinito, Congreso Argentina, allí nos mandan un mensaje o tienen en la bio directamente todo el cronograma, la info y hasta la posibilidad de comprar la entrada desde allí, que tiene un valor muy, muy económico, muy accesible, y ya son parte del Congreso. Y además, con la compra de la entrada, te enviamos material de congresos anteriores, de ponencias anteriores, de conferencias anteriores, en donde han participado gente, de nuevo, muy idónea, muy genia, con mucha capacidad y con mucho saber sobre el tarot. Muchísimas gracias, Franco. Te mando un abrazo grande y nos vamos a estar viendo en el Congreso. Nos estamos viendo en el Congreso igualmente, Gastón, un abrazo enorme, enorme. Muy bien, gente, y así pasó Franco hablándonos, contándonos esto de tarotista. ¿Se nace? O sea, ¿hay que estudiarlo o hay que dejar que sea algo que viene solo por inspiración? Bueno, ya como todo en la vida, un equilibrio, gente. Todo en el punto medio es mejor. Baraca en el aire fue un programa de la Escuela Baraca de Lenguajes Sagrados. Comunicate con nosotros a través de las redes de Escuela Baraca y seguinos. También podés buscarnos en www.escuelabaraca.com, www. Y si estuviste viendo el programa en diferido, por favor dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para enterarte cuando subimos todos estos contenidos. También podés vernos los jueves a la mañana de Buenos Aires, 10 de la mañana, por Mantra FM. Muy interesante todo lo que habló, todo lo que hablamos. Nos estamos yendo, pero no sin antes agradecer por este momento compartido. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si llegaste hasta acá porque te reinteresó, porque es un programa bastante largo. Nos vemos el jueves que viene. ¡Chau!